ustedes podrían comentarme, y así yo no dejo de hablar un ratito, me podrían comentar qué es lo que vimos en la clase pasada, qué es lo que recuerdan de la clase pasada, que hablamos. Y ahí vayamos, ustedes vayan hablando porque yo ya he hablado mucho. Trato de hablar harto igual. Cuéntenme, coméntenme, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Ya está grabando la clase, estimadas. Sobre la homeostasis. ¿Y qué hablamos sobre la homeostasis, Catalina? Algo así, ¿qué te acordáis de que hablamos de la homeostasis? Un poquito, más allá del tema que hablamos, también un poco describan qué es lo que vimos. Que no va solamente dirigida como una parte del cuerpo, sino que en general. Ya que se ve como multisistémico, ¿cierto? No es solamente unos órganos, unos sistemas, sino que es todo. ¿Qué más? ¿Algo más vimos que no solamente fue eso? ¿Qué era de la fisiología, profe? ¿Qué era la fisiología? ¿Y, Sí. ¿y qué era la fisiología, Yocabet? Un funcionamiento que era de los sistemas y de los órganos. ¿Cierto? Ya. ¿Y se acuerdan, por ejemplo, de las ramas de la fisiología? Porque la fisiología tiene varias ramas. ¿Se acuerdan alguna de las ramas que vimos de la fisiología? Por ejemplo, ahora esta unidad 1 de qué especialidad de la fisiología es. La fisiología tiene varias ramas. Al final dejo hablar y después igual pregunto. Un error del profe. Otra cosa, ya, no se acuerdan de la rama de fisiología. ¿Qué otra cosa vimos la semana pasada? Francisca, Catalina, Paula, Micaela, Jennifer, Camila, Javiera. ¿Habló de los sistemas que íbamos a trabajar nosotros? Hablamos de los 11 sistemas corporales, ¿ya? Sí. Pero dijo como que lo más importante que íbamos a trabajar, que era el nervioso, el digestivo, el Y el respiratorio. respiratorio. ¿Eran 4 o 3? El cardiovascular en alguna parte. Pero sí, eso en verdad es como, esos 4 sistemas son los sistemas donde ustedes tienen mayor abordaje como fonoaudiólogos. ¿Ya? ¿Alguna otra cosita más? Antes de ya, vamos a hacer un Kahoot, que es este juego. Entonces, play. ¿Nada más? ¿No recuerdan? Bueno, en verdad la clase de la semana pasada fue una clase introductoria donde principalmente se habló del concepto de fisiología y ramas de esta fisiología, como la neurofisiología, que forma parte de la unidad 1, bueno, había otras ramas como la fisiopatología, la fisiología del ejercicio, etc. Después vimos un poco sobre el tema de la homeostasis y el rol que tenía la homeostasis principalmente en poder preservar la salud del individuo, porque la homeostasis es la mantención de las variables fisiológicas del cuerpo, como el pH, temperatura, etc., estable. Y mientras eso se mantenga estable, iba a permitir que nosotros pudiéramos estar sanos. Y después la tercera parte, que de hecho tiene más que ver con el Kahoot que vamos a hacer ahora, era principalmente y eso que se lo olvidó, principalmente sobre el concepto de la sensibilidad y el aspecto motor, que todo lo que respecta al sistema nervioso era principalmente a través de un circuito, y este circuito siempre tenía un origen primero en la sensibilidad, donde recibíamos la información a través de los sentidos particularmente, un centro de análisis que vendría a ser toda esta estructura del sistema nervioso, como el cerebro, la médula espinal, el cerebelo, que van a analizar esa información sensitiva, y después un gesto motriz o una ejecución motora que principalmente desde el punto de vista de la fonoaudióloga tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje. El kine, por ejemplo, tiene más que ver con la movilidad de las extremidades del cuerpo, la terapeuta ocupacional tiene que ver con la conducta, pero el fonoaudiólogo tiene que ver con el gesto motriz inherente de la actividad relacionada con la fono, viene con este sentido de la comunicación y el lenguaje. Entonces, ahora, si bajaron la aplicación en su celular llamada Kahoot, ustedes, si entran a la aplicación,
les va a pedir un código, y el código del juego es el código que está ahora en la pantalla, que es el 648-5076. Entonces, ese código ustedes lo ingresan ahí en la aplicación del celular, y ustedes pueden colocar su nombre, y a la medida que vayan ingresando, van a salir su nombre acá en la pantalla. Tenemos que se conecten. Yo espero hasta las 10:20 para la conexión de las alumnas y al juego. Esto es sin nota, solamente tiene una nota así como de juego. La persona que salga primero tiene una décima para la prueba grande. Entonces, ahí ya se conectó una, la Jennifer. Es un quiz sobre sensibilidad y percepción. Ya van 3 conectadas. Pero espero 2 minutos más todavía. Ay, profe, se me pasó una ahí. Era Paula. Ya estamos, entonces alguien, yo creo que parece que las veo a todas. Son 9. No, en el chat hay 14. Hay personas con 14 conectadas a la reunión, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltarían 3, pero un minuto, a ver si se conectan. Bajen la aplicación Kahoot, ahí está el nombre, colocar el código, y están adentro por el sorteo de una décima. Se salió del juego. Saliendo. Un minuto, pero 10:20 parto con el juego. Tranquilo. Ya, le damos entonces, siendo las 10:20 y con 11 personas conectadas, partimos el Kahoot. Entonces, sobre sensación y percepción. De eso se trata este quiz. Entonces, ustedes tienen que contestar con ese asunto. ¿Nuestra experiencia del dolor depende? ¿De qué depende nuestra experiencia sobre el dolor? ¿Cuál será la respuesta más correcta de las 4? El dolor es una sensación. De nuestra experiencia en base a eso, ¿de qué depende? El dolor es la consulta número 1 por cual los pacientes van a alguien de salud. 25. Ojo, gana el que responde bien y en el menor tiempo posible, porque si se demoran, les va quitando así como un puntaje. Entonces, además de tener respuesta buena, tiene que responder lo más rápido posible. Tiene buena música el juego. Bueno, depende principalmente de nuestra fisiología, de nuestra experiencia, de la atención y de nuestra cultura, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. No depende en verdad de nuestra composición biológica y el tipo de lesión. En verdad uno se puede cortar, se le puede enterrar una hacha en la cabeza y puede cortarse con un papel, y puede ser que el dolor del papel sea más doloroso que el hacha en la cabeza. El dolor depende mucho en verdad de nuestra cultura, de nuestra fisiología, de nuestra experiencia. Entonces ahí vamos, bueno, la Mica y la segunda la Catalina. Segunda pregunta, ¿qué será la kinestesia? Kinestesia. Estesia significa sensibilidad, pero ¿qué será la kinestesia? Lo dije en clase, pero percepción.
Es la información proveniente de los músculos, articulaciones y tendones que permiten que el cuerpo, saber la ubicación del cuerpo en el espacio. El sentido del equilibrio del cuerpo es más que, es una parte de, pero la definición correcta es esa, la azul. Entonces, la mica se mantiene, bueno, respondió correcta anterior y ahí aparecieron unas nuevas competidoras. ¿Cuál es un ejemplo de adaptación sensorial? Desarrollo una mayor sensibilidad a la sal, encontrar agua fría después de estar caliente, irritarse mucho en el sueño de un grifo, que contiene todas las anteriores. No, a Valentina no le funciona. Bueno, la correcta es encontrar el agua fría después de estar caliente por estar en ella más de un tiempo. Desarrollar mayor sensibilidad a la sal, eso en verdad no es una adaptación sensorial, no. Nosotros es al revés, en verdad. Y irritarse mucho con el sonido del agua, no, eso es un concepto de irritabilidad, ¿no? Así que la correcta es esa. Y ahora la Catalina quedó arriba. Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los gustos básicos? ¿Cuál de esos no es básico? Fácil esto. Suave, no existe el sabor suave. Eso es ya. Suave es un concepto más, no es de la lengua propia, es una interpretación del cerebro. Los gustos básicos son salado, dulce, amargo. ¿Cómo quedó esto? Ahora la Mica va primero, Gillian segunda y Jenny tercera. Entonces vamos con la última pregunta. El proceso por el cual la información sensorial se convierte en energía neuronal es... esta está en inglés. Se la traduzco: adaptación sensorial, detección de la señal, transducción o detección de comportamiento. No había alcanzado a traducir. Adaptación sensorial, detección de la señal, transducción o detección de las características. Y busco Kahoot de los gringos para no hacerlo yo porque no tengo tantas preguntas. Se llamará adaptación sensorial, detección de la señal, transducción o detección de las características. Transducción. Sí. Transducción es el concepto de cambio de estímulo sensorial a impulso nervioso. Ahí para la otra sección traducir. Entonces, el podio, bueno, tercero salió Jennifer, segundo salió Mica, y el primer lugar es para, voy a anotar acá, Gillian. Fisiología diurna. Gillian no te veo en pantalla, entonces necesito tu apellido. ¿Ya? Ramos.
Ramos. Gracias, Gina. Ahí te dejé anotadita para la décima después, para cobrarla para la prueba. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día va a ir en torno a lo que es sensación y percepción. Por eso que un poco este quiz encajaba con eso. Entonces ahora les comparto la presentación y partimos. Recuerden que si quieren, no tienen acceso a la presentación, me pueden mandar un correo y se lo mando. Bueno, me voy a ir un poquito atrás. Nosotros habíamos dicho que como este ramo se llama fisiología principalmente lo que hace es estudiar las funciones del órgano y sistema, y nos interesan los 11 sistemas corporales. Dentro de esos 11 sistemas corporales, con el cual íbamos a partir era el sistema nervioso, porque de hecho, si a él le llega a pasar algo, el resto de los sistemas fallan. Entonces, el más complejo, el más, de hecho, también el que es el más sensible. Si le llega a ocurrir un daño, las consecuencias pueden llegar a ser fatales, de manera casi instantánea. Entonces, bueno, le había un poco pedido esta tarea, con qué función corporal podrían intentar mejorar, involucrados, ahí lo habían respondido hoy día, principalmente donde ustedes están involucrados con el respiratorio, con el nervioso, con el músculo esquelético asociado a cabeza y tórax, y también con el digestivo, en lo que principalmente corresponde a la deglución. Entonces habíamos hablado del sistema nervioso y habíamos quedado en esta idea, en este concepto, como introducción, habíamos quedado en este concepto de que todo en el sistema nervioso va a tener una interpretación a través de un circuito, de algo que siente la información, que la sensa, y por el otro lado después tenemos unos órganos o estructuras que son capaces de analizar esa información, así como, esto es visión, esto es gusto, esto es olfato, dentro de esto el gusto, esto es salado, esto es amargo, esto es dulce, y esos centros de información luego generan una respuesta. Y la respuesta, particularmente desde lo que corresponde a lo que es fonoaudiológico, principalmente el lenguaje. El lenguaje es un acto motor bien complejo, en verdad, porque permite comunicarnos, y la comunicación y el lenguaje no solamente va acorde a que usted maneje un idioma y pueda saber escribir, hablar y escribir, sino que también el lenguaje puede ser a través de facciones, es decir, yo he atendido muchas parálisis faciales, pero particularmente una vez atendí una parálisis facial de tipo congénita, es decir, el niñito nació y iba a ser para siempre con parálisis facial, me llaman los niños mismos, niños de la Teletón. Y claro, y al fin y al cabo la falta de la musculatura facial genera una pérdida de esa comunicación en un lenguaje que es más facial. No sabía si el niño estaba contento, alegre, porque al fin y al cabo no tenía definidos los músculos de la cara. Entonces, también es importante quizás para ustedes que lo entiendan, que la comunicación no solamente va de la mano a través del lenguaje, sino que hay otra comunicación que no es verbal, que también ustedes pueden en el fondo evaluar y tratar. Y que un poco también está relacionada con la conducta. El fono, el kine y el terapeuta ocupacional en algunas áreas se cruzan con mayor facilidad que quizás en otras. Por ejemplo, si ustedes son fonoaudiólogos y ven la deglución, es muy probable que se puedan cruzar con un kine que se dedica a ver la ATM, quizás, con un odontólogo que ve la ATM. ¿Ya? Entonces, entendiendo que el sistema nervioso funciona en ese circuito sensorial de análisis y motor, van a haber una estructura en el cuerpo humano que tienen que ser capaces de sentir esa sensibilidad. Recuerden que yo ya había dicho que toda sensibilidad que era externa recibía el nombre de exterocepción, y toda aquella sensibilidad que era interna, como las náuseas, los mareos, la fatiga, eso se llamaba enterocepción. Entonces, aquellos sensores que están en el cuerpo y que están encargados de sentir cosas, y sentir principalmente estímulos, reciben el nombre de receptores sensoriales. Son en verdad como, algunos alcanzan a ser células y otros no son células, son organelos subcelulares, es decir, son más pequeños que una célula, pero ellos tienen una función súper importante y determinante en estas respuestas motoras del cuerpo, porque si no hay una ruta de entrada que va a iniciarse acá, obviamente no va a haber una ruta de salida. Entonces, estos sensores están ubicados en todo el cuerpo y son capaces de poder transformar un estímulo mecánico, químico, porque por ejemplo,
que te toquen un estímulo mecánico, pero por ejemplo la luz solar es un estímulo de temperatura, o un estímulo que está relacionado hasta con las longitudes de onda de la luz. Y ese estímulo, cuando es captado por el receptor, la capacidad que tiene, o sea, la pega del receptor es, en verdad, transformar ese estímulo en un impulso nervioso, en una onda eléctrica que se va a enviar por los nervios y va a llegar a estos centros de control que puede ser la médula espinal, el cerebro, etc. Y esta información termina siendo vital para poder planificar todas las acciones humanas y, de hecho, tener la capacidad de poder responder frente a aquellas situaciones que son inesperadas, que es dentro del concepto de irritabilidad. La irritabilidad es una característica de los seres vivos porque es un sistema de defensa, al fin y al cabo, un sistema de protección. Entonces, los sensores humanos, que son tan representados por células o estructuras subcelulares, convierten variables físicas de distinta naturaleza en potencial de membrana o potenciales de acción. Por ejemplo, energía química, radiante, química, la transforman en un impulso nervioso. Entonces, estos cambios pueden conducir a la generación de potenciales de acción a través del sistema nervioso, por esta red neuronal que hay en el sistema nervioso, y estos receptores son muy especializados y controlan principalmente variables de temperatura, de luz, principalmente en el caso de los bastones icono, que son los receptores que están en el ojo, de algunos químicos, principalmente con el nivel del pH, como el caso de las papilas gustativas, pero en verdad el sentido más importante es el sentido de la piel. Entonces los organelos del cual yo me voy a referir, principalmente son los organelos que están relacionados, o sea, los receptores sensoriales principalmente los que están ubicados en la piel. Porque la piel tiene una área de extensión mucho mayor que el resto de los sentidos. Usted puede quedar ciega, usted puede quedar sorda, y en verdad puede seguir moviéndose, pero usted pierde la sensibilidad de su cuerpo, esa kinestesia que salía en el quiz, y usted va a ser incapaz de poder ubicarse en el espacio. Entonces, es importante de alguna manera esos receptores sensoriales que están ubicados en la piel, y que están ubicados en músculos, y que están ubicados también en las articulaciones, son las mayores predominantes. Uno cree y tiende a pensar que la visión y la audición son informaciones sensoriales muy así determinantes para que nosotros podamos funcionar, pero en verdad no son tan determinantes como el caso de esta kinestesia, de esta ubicación en el cuerpo en el espacio. Imagínense una persona que fuera incapaz de sentir su piel, sentir dónde está ubicada, sentirse como en el vacío. La posibilidad en verdad de poder ejecutar un acto motriz va a ser bastante escaso. ¿Y por qué lo comento de esa forma? Porque es lo que habitualmente le va a suceder a aquellos pacientes que todos nosotros los profesionales de la rehabilitación vemos, que son los pacientes con parálisis cerebral, que son los niños que nacen con un problema neurológico, o los secuelados de algún accidente cerebrovascular, que son las dos patologías mayoritarias desde el punto de vista neurológico. Hay otras más, pero las dos patologías neurológicas más frecuentes tienden a ser esas. Entonces, el paciente que está con un daño cerebral siempre no está ubicado en el espacio, está un poco ahí perdido. Y obviamente si tiene alteración de la visión y de la audición es mayor. Entonces, esos receptores, bueno, yo ya le había dicho, si reciben información externa se llaman esteroceptivos, y si reciben información interna, como la náusea, mareo, la fatiga, incluso el dolor, se llaman enteroceptivos. Bueno, lo que les comentaba recién, si nosotros vemos el movimiento del humano, la conducta motora del humano, no solamente el movimiento humano en el sentido de que se mueven las piernas, los brazos, sino que movimiento humano en su conducta, en su lenguaje, en su manualidad, en su movimiento corporal, para que él pueda funcionar desde el punto de vista sensorial, el ojo solamente le aporta un 10% a ese circuito, y la audición solamente el 20%, y el 70% restante principalmente lo entrega estos sistemas de ubicación de cuerpo en el espacio. Piénsenlo yo se lo quiero ejemplificar a ustedes porque quizás es una idea es muy de kine, pero piénsenlo en la lengua. Si yo tengo la lengua mal ubicada, si yo tengo la lengua, por ejemplo, la tengo elevada, la tengo muy cercana al paladar, que suele pasar con la gente que no tiene el paladar hundido, o no tiene el paladar formado. Entonces, como tengo la lengua en una mala ubicación, eso obviamente me genera un trastorno del lenguaje que tiene que ver con la movilidad normal de la lengua para poder hacer pronunciación de algunas palabras.
¿Ya? Entonces, la sensibilidad de ubicación de la estructura en el espacio es determinante para las conductas motoras. Si el paciente es incapaz, por ejemplo, de poder sentir la lengua y sentir además los sabores, por ejemplo, de las comidas, es evidente que su proceso de deglución va a estar alterado, porque si no hay sensibilidad, el acto motor siempre va a salir alterado. Entonces, un poco esa es la idea que le había comentado recién. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer toda esta pega? Bueno, lo encargado de hacer toda esta pega es una célula más representativa del sistema nervioso que recibe el nombre de neurona cuya característica principal es que tiene la capacidad de comunicar, es decir, ya puede mandar los impulsos nerviosos a otras células cercanas o lejanas a él. Entonces, toda la información que nace de la neurona o que es transmitida por la neurona y que va a tener que ver con un comando de ejecución de algo, solamente va a ir dirigida hacia un músculo, hacia una glándula o hacia una neurona. Es decir, la neurona, desde un punto de vista ejecutor o motriz, solamente hace tres cosas. Hace que los músculos se contraigan, los músculos esqueléticos se contraigan, o hace que una glándula secrete alguna sustancia, que una glándula sea capaz de secretar una hormona, por ejemplo. Y si no, lo que es capaz de hacer, envía el impulso nervioso a otra neurona. Pero eso es lo que hace la neurona desde el punto de vista motor, es bien simple. Solamente hace dos actividades: contrae un músculo, o hace que una glándula secrete, o le envía el impulso nervioso a otra neurona. Y eso en verdad es como la base de nuestro comportamiento motriz. Nosotros, como yo les decía el otro día, nosotros como humanos nos definimos 100% en base a esto que estoy hablando aquí. Es decir, usted es como es, porque sus potenciales de acción funcionan de esa manera. Lo que usted siente, cómo lo analiza, le interpreta, y la respuesta que le da, está en este sistema nervioso. Entonces, la célula nerviosa, bueno, la forma que tiene la neurona refleja la función que hace, que es comunicar. La neurona está formada por tres partes: por las dendritas, por el soma y por el axón. Y las dendritas principalmente lo que hacen es recibir la información, el soma la analiza, y el axón es el que la saca, o la traslada, o la comunica a otro receptor. Entonces, la forma de la neurona ya habla de la función en sí que tiene el sistema nervioso, de su estructura más simple que es la neurona. Entonces, debido a su diseño anatómico único, son excitables. Es decir, si yo les coloco un estímulo, tanto mecánico, químico o eléctrico, la neurona va a responder. Y la excitabilidad, que va a ser la capacidad de responder frente a los estímulos, va a estar determinado, en verdad, por el tipo de neurona. Entonces, las neuronas solamente son capaces de comunicarse con otras neuronas, comunicarse con los músculos para que ellos se contraigan, o con las glándulas para que ellas secreten la secreción de alguna sustancia, que puede ser una hormona, por ejemplo. Entonces, otra cosa que es importante tener en cuenta es que las únicas células que son excitables en nuestro cuerpo son las neuronas y los músculos. El resto de las células corporales no son excitables. Es decir, si a un hueso a una célula de hueso, un osteoclasto o un osteoblasto, le colocamos electricidad, él no va a responder. Él responde a otras cosas. Las únicas que responden a estos estímulos principalmente son los músculos y los nervios. Por eso y debido también a eso, es la razón de por qué el sistema se retroalimenta en un 70% de esas estructuras, desde lo sensitivo de la piel y desde lo sensitivo de los músculos. Entonces, el sistema nervioso, además, se va a dividir, se va a clasificar en un sistema nervioso central y se va a clasificar en un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en dos, que va a ser el encefálico y el de la médula espinal, y de las cuales la característica más importante es que el sistema nervioso central es el que está protegido por la cavidad craneana, en el caso del encefálico, o protegido por la cavidad vertebral, que en el caso de la médula espinal. Y dentro de la cavidad craneana, dentro del sistema nervioso central encefálico, nosotros vamos a encontrar tres estructuras: el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Que de hecho ese tronco encefálico desde superior a inferior se va a dividir en tres estructuras, que se las voy a escribir en el chat porque tienen unos nombres raros. Los pedúnculos cerebelares, el puente, protuberancia, los pedúnculos cerebelares y el bulbo raquídeo. Esas son las cuatro estructuras que forman el tronco encefálico.
Y luego la médula espinal, bueno, que es la estructura que está dentro de la columna, y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico que está dividido en dos, en somático y autónomo. El somático son todos, cuando hablamos de sistema nervioso periférico estamos hablando de nervios, entonces, si los nervios son, si el sistema nervioso periférico es somático, son los nervios que están en el cuerpo. Entonces esos nervios se dividen en 12 pares craneales, que son los 12 nervios que controlan la cabeza y el cuello, y si no me equivoco, 31 nervios raquídeos, que son los que controlan la extremidad superior, el tronco y la extremidad inferior. Por otro lado tenemos un sistema nervioso periférico también formado por nervios, pero que se llama sistema nervioso autónomo y que se divide en parasimpático y simpático, con la diferencia que el parasimpático es aquel que nos vuelve a la normalidad frente a una situación de estrés, y el simpático es el que nos activa cuando estamos en una situación donde hay que responder de esa manera quizá más instantánea. Por ejemplo, se pone a temblar el edificio, se pone a temblar hoy día en Antofagasta y a nosotros nos va a dar una reacción de miedo quizás, de respuesta. Y bueno, ¿quién nos activa frente a eso? El simpático, pero si al fin y al cabo fue un temblor y después todo se calma y que nos vuelva a la calma, va a ser el parasimpático. Yo acá me hago un poco la pausa porque esto deberían haberlo visto en anatomía, algún ramo de anatomía de su carrera. ¿Y sabían esto de organización? ¿Saben cómo? ¿Habían escuchado sobre la organización del sistema nervioso? Chicas. La primera vez. Esto es más anatómico, no es fisiología, esto es más anatómico. Por eso les pregunto si sabían la organización del sistema nervioso. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo habían visto antes? ¿Ya? Porque al final esto es solamente como para decir cómo se organiza, porque no es el tema de fondo de la asignatura. Entonces, las neuronas en verdad tienen muchas formas y muchos tamaños diferentes, pero hay una neurona que es como la principal, como la más característica del sistema nervioso central, y esa es la neurona multipolar. La neurona multipolar, que es la que ven en la imagen de arriba, la con color rosado y azul. Esa neurona es la neurona más característica del sistema nervioso central, ¿ya? La característica de esa neurona es que tiene muchas dendritas y un solo axón. En tanto, en el sistema nervioso periférico, en lo que es el sistema nervioso somático, pares craneales y todo lo que es autónomo, ahí principalmente la neurona característica del sistema nervioso periférico es una neurona que se llama unipolar o pseudo-unipolar, que su característica principal es que es un soma con un axón, pero ese axón después se bifurca en algo que va a ir hacia la periferia y otro que va a ir hacia la médula espinal, y recibe el nombre de pseudo-unipolar porque al final pareciera que es dos, pero en verdad es una, ¿no? Se le llama también bipolar, unipolar, se le llama también pseudo-unipolar o unipolar, pero en verdad es pseudo-unipolar, porque es una, pero que después se ramifican. Entonces, todas las neuronas van a tener características que son comunes. La primera característica es que todas tienen un cuerpo, o un cuerpo celular, ¿ya? O soma neuronal también se le llama. El cuerpo es en la mayoría de las neuronas del cuerpo humano, el soma o el cuerpo está en el centro de la neurona, está en el centro de la célula. Y lo importante del soma es que en el soma están los organelos y está el citoplasma. Están todos los organelos y está el citoplasma de esta célula, porque al final la neurona es una célula. Entonces, yo lo que le encargo ahí revisar, porque después yo lo pregunto siempre, revisen los nombres. La célula tiene organelos, por ejemplo, tiene el retículo endoplasmático rugoso, tiene el retículo endoplasmático liso, tiene el citoplasma, tiene la membrana plasmática, tiene el núcleo, tiene el aparato de Golgi, tiene los lisosomas, ¿ya? Hay varias estructuras que forman parte de los organelos de una célula. Y en el soma, en el soma es donde están estos organelos. Entonces yo lo que les pido como tarea es busquen los nombres de los organelos, porque en cada una de las células corporales el nombre del organelo cambia por la estructura. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, en el sistema nervioso, en las neuronas, no se llama retículo endoplasmático rugoso, sino que recibe el nombre de cuerpos de Nils. Entonces es como, revisen eso, cuáles son los nombres de los organelos en la neurona, para que después si tienen que hacer alguna lectura, entiendan de que no es una estructura distinta, sino que es el mismo, es el nombre que recibe ese organelo en esta célula que es la neurona. Así que
Revisen, la tarea sería como revisar los nombres de organelos de neurona, ¿ya? Porque eso después yo lo pregunto en la prueba, como revisión. Bueno, después otra de las partes que tiene la neurona va a tener unas prolongaciones que nacen del soma hacia la periferia, muchas ramificaciones muy delicadas, que se llaman dendritas. Las dendritas en verdad son extensiones del citoplasma. El citoplasma se ramifica como hacia la periferia y genera estas dendritas. Y las neuronas, en verdad, particularmente esta multipolar, que es la característica del sistema nervioso central, tiene muchas dendritas, muchas, y tiene un solo axón, esa es su característica principal. Entonces, las dendritas, en comparación con el axón, son delgadas, son más cortas y son muchas, ¿ya? Y principalmente la función que realizan las dendritas es recibir la información, es decir, toda la información que llega a la neurona, ¿por dónde ingresa? Por la dendrita. El axón es el que la va a sacar. Bueno, el axón es una estructura que sale desde el soma, igual se extiende del soma, pero es un proceso citoplasmático mucho más largo y más grueso, y es único. Y de hecho el axón, en la parte donde él nace, de donde sale del soma, eso recibe el nombre de cono axónico. La primera porción del axón de donde nace del soma se llama cono axónico. Y bueno, y los axones, dentro de sus características principales, que pueden tener una capa de grasa que lo envuelve, que se llama mielina. Entonces pueden haber axones con mielina y sin mielina. Y los axones que tienen mielina son axones que transmiten la información más rápida que los sin mielina, porque esto es como un cable de cobre aislado, con plástico. Los nervios del cuerpo y los axones de las neuronas son igual que estos cables de cobre, están envueltos por esta lámina de mielina, y esa envoltura permite aislar el nervio de otro nervio o el axón de otro axón, y permite la conducción del impulso nervioso de una manera mucho más rápida, mucho más veloz, de hecho con una diferencia de velocidad que puede llegar a ser de 60 metros por segundo de diferencia, ¿ya? Y principalmente la acción del axón es sacar la información del soma y transmitirla a lugares lejanos. Entonces, las dendritas reciben las señales que vienen de otras células y lo envían hacia el axón. El cuerpo de la célula es la principal región metabólica y nutricional, porque ahí están los organelos, y al igual que las dendritas, reciben las señales que ingresan las dendritas al soma y ellos lo analizan y luego la mandan al axón. Y tanto las dendritas como el cuerpo celular ingresan las señales entrantes. En conjunto vendrían a ser como las regiones receptivas de la neurona. Y por el otro lado, un poco en el final, el axón, no, pues el axón es el que genera el potencial de acción, también llamado impulso nervioso. Cuando hablamos de potencial de acción es lo mismo que impulso nervioso, y el axón lo que hace es transmitir este impulso nervioso a través para que llegue a una célula muscular, para que llegue a una glándula o para que llegue a otra neurona. El axón de alguna forma es la región emisora o conductora de impulso nervioso. Entonces, bueno, acá hay un cuadro de diferencia que a mí me gusta mucho. Entonces, el soma, las dendritas, el axón, características. Cantidad, bueno, el soma es único, las dendritas son numerosas, el axón es único. Longitud, eso depende de la neurona, pero no tiene un tamaño, va a depender del tipo de neurona que la forma que tenga. Pero las dendritas sí son cortas y el axón es largo. Presencia o ausencia de mielina. Bueno, el soma no tiene mielina, las dendritas sí lo tienen, lo único que no se observa con tanta calidad, quizá porque son más cortitas y muy numerosas y son más delgadas. El axón obviamente sí tiene. El nombre que recibe macroscópicamente, como el axón está cubierto por mielina y la dendrita igual, la mielina, cuando alguno la quiere teñir para verla en el microscopio, no se tiñe, porque para poder hacer observaciones de neurona, tienen que teñir la neurona con una tinción de plata. Y esa tinción de plata, los somas los marca como gris, porque de hecho no tienen mielina, pero como los axones y las dendritas tienen mielina, no se tiñen. Entonces, macroscópicamente, nosotros cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de somas neuronales, lugar en el sistema nervioso central donde hay solamente somas neuronales. Si ustedes ven un cerebro, tiene partes blancas y partes negras, bueno, las partes negras son somas neuronales porque se agrupan así como, de esa manera, como sustancia gris. Y todo lo que es blanco en el cerebro, en la médula espinal, es principalmente axón y dendrita, son prolongaciones.
Están asociados a otras estructuras. Bueno, el soma es donde están los organelos, las dendritas no tienen nada característico, y el axón, principalmente, algunos axones van a tener unos elementos llamados nódulos de Schwann, o sea, perdón, nódulos de Ranvier, y tienen una otra célula que es una neuroglia, que es una célula de apoyo que apoya al axón, que se llama la célula de Schwann. De hecho, la célula de Schwann es la encargada de mielinizar el axón, es decir, ella es la que hace la mielina. Y como la célula de Schwann no es tan larga, no es tan grande, van a dejar espacio entre ellas. Y esos espacios entre ellas pusieron el nombre de nódulos de Ranvier. La función, bueno, el soma crea, analiza, integra el impulso nervioso, la dendrita la recibe la información o el impulso nervioso, y el axón es el que lo saca. Entonces, bueno, acá hay unas características del axón. Bueno, van a haber axones sin mielina, con mielina y con mielina más nódulos de Ranvier. Y obviamente la velocidad de conducción del impulso va subiendo a la medida que tiene mielina y más nódulos. Entonces, los axones sin mielina se caracterizan porque la velocidad de conducción del impulso nervioso es lenta. Los axones con mielina se caracterizan porque la velocidad de conducción del impulso nervioso es más rápida. Pero los más rápidos de todos son los que tienen mielina, pero además tienen estos nódulos de Ranvier, estos espacios entre células de Schwann donde el impulso se transmite de mejor forma. Cuando la mielina en el axón se pierde, ese proceso se llama desmielinización. Hay patología que es principalmente una pérdida de la vaina de mielina. Cuando la patología, un ejemplo de una patología desmielinizante en el sistema nervioso periférico, en los nervios, es la diabetes. Ojo con la diabetes con sus pacientes, porque los pacientes pueden tener alteraciones de los pares craneales o de los sentidos por el tema del alza de la glucosa en la sangre, y hay algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, que no se conoce bien su causa, pero es que principalmente es una especie de degeneración, apareciendo como un cerebro que estuviera apolillándose, que se llama esclerosis múltiple, y que es el mismo proceso de desmielinización, pero ya en el sistema nervioso central, en el cerebro. Bueno, la célula de Schwann, que es la que genera el proceso de mielinización en el sistema nervioso periférico, y en el caso de la célula glial o la célula de apoyo que hace el proceso de mielinización en el sistema nervioso central, recibe el nombre de oligodendrocito. Es decir, cuando hablamos de célula de Schwann, que es la encargada de hacer la mielina, eso es solamente para el sistema periférico. En tanto, cuando hablamos de mielinización en el sistema nervioso central, deberíamos hablar del oligodendrocito, es decir, la diabetes es una falla de la célula de Schwann, pero la esclerosis múltiple es una falla del oligodendrocito. Y la función de la vaina de mielina principalmente va a ser un aislante eléctrico. Entonces, yo creo que hoy día estamos bien como por acá, porque ya es la hora, creo. A ver, nos queda un poquito, a ver, nos queda todavía 20 minutos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar hasta esta idea de aquí. Hasta acá, compartimiento hídrico. Ya, pero hasta acá un poco me quiero detener. ¿Alguna duda, consulta que quieran preguntar hasta este punto, chicas? Luego la próxima semana, o sea, nosotros tenemos clase el jueves va a ir un Kahoot, pero con este tema, con esta materia. Lo voy a hacer, lo prometo. Profe, yo tengo una consulta, pero no es como de la materia, sino que tengo una duda con la grabación de la clase la semana pasada. Pregunte. ¿Esa usted la subía al aula o...? La clase 1 estaba subida en el aula y la 2 no me acuerdo, parece que no. Entonces yo ahora termino la clase esta y la voy a subir esta y la otra al tiro si es que no está la 2. Si es que no está la 2 en el aula, si es que la 2 no está en el aula virtual, la subo al tiro. Y junto al tiro también voy a subir la de hoy día, que es la 3. Pero ahí sí que están ya más fritas. Para poder tener acceso a la clase, tienen que meterse al aula virtual. Así si quieren ver el video, no puedo, eso ya no se lo puedo mandar por WhatsApp porque pesa demasiado. Solamente las pueden ver ahí desde el aula virtual, nuevamente la clase. ¿Y profe, mandarle algún correo? No, pesan 600 megabytes. Ay. Son clases, como tienen video y audio, son en verdad clases súper pesadas. Así que ahí, si quieren tener acceso a la clase, ahí ya un poco el compañerismo. La que pueda ver la clase y descargar el video, se lo manda a la compañera. Pero yo mandarlo por correo, no, mucho tiempo mandándose. De hecho, subirla a la plataforma es harto rato.
¿Preguntas sobre la materia o lo tienen claro? Igual yo creo que esta materia, hasta ahí, hasta lo que hemos estado hablando ahora de la neurona, yo creo que igual ha sido visto alguna vez por ustedes, pero no sé si les queda alguna duda respecto a lo que hemos hablado. O está todo claro y sigo avanzando, ¿no? Háganme caso, revisen los nombres de los organelos. ¿Cuáles son los nombres de los organelos en el sistema nervioso o en la neurona? Bueno, continúo. Ahora vamos a verlo más porque ya hablamos de la estructura, la neurona, qué partes tiene, qué es lo que hace, etc. Entonces, lo siguiente es principalmente cómo se relaciona la forma que tiene la neurona con la función. Entonces, una cosa que hay que tener claro, bueno, cuando hablamos de potencial de acción, es lo mismo que decir impulso nervioso, descarga eléctrica, es una señal eléctrica que se conduce por la neurona y que genera estas respuestas motoras y sensitivas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la neurona está en reposo, como está escrito acá en la presentación, la neurona tiene un medio intracelular y tiene un medio extracelular, es decir, la membrana de la neurona marca lo que es externo de lo que es interno. Entonces, cuando la neurona está en reposo, la carga eléctrica del medio interno es negativa y la del medio externo es positiva. De hecho, tiene un valor eléctrico. El valor de una neurona en reposo en su interior es de menos 70 milivoltios, el valor que está ahí. ¿Ya? Y el umbral para que una neurona se despolarice, es decir, esté en acción y esté conduciendo un impulso eléctrico, debe superar primero un umbral. El umbral equivale a menos 55 milivolts del valor interno de la neurona. Y cuando una neurona está activa, cuando una neurona está conduciendo un impulso eléctrico, cambia la polaridad. De hecho, por eso ese proceso se llama despolarización. Acá lo que principalmente ocurre es que en el líquido interno ahora la carga es positiva y en el líquido externo la carga es negativa. Y esa carga positiva y negativa va a estar íntimamente relacionada con niveles de concentración de iones en el líquido intracelular y en el extracelular. Como no crean que esto es lo definitivo en verdad de este proceso, porque vamos a explicar más en detalle en las otras clases. Es solamente como una introducción. Entonces, cuando la neurona, vuelvo a repetir la idea, cuando la neurona está en reposo, la neurona tiene un ambiente interno y un ambiente externo, porque lo separa la membrana plasmática de ella. Entonces, debido a concentraciones de iones, de sodio, potasio y cloro, la carga eléctrica que tiene la neurona en el interior cuando está en reposo es negativo, y la carga afuera es positiva. De hecho, tiene un valor, el valor de la neurona cuando está en reposo es de menos 70 milivolts. Para que la neurona pueda ocurrir una acción, pueda generarse una acción y conduzca un impulso nervioso, se debe superar un umbral. El valor del umbral es de menos 55, es decir, si yo pincho a alguien o prendo una luz y esa luz, que es un estímulo, no supera los menos 55 milivolts, no va a ocurrir nada. La persona no se va a despertar, por ejemplo, o no va a ocurrir un reflejo en el ojo. Pero si lo supera, ocurre. Y cuando la neurona está transmitiendo la información y está generando la acción, la carga eléctrica al interior de la neurona cambia, y también obviamente afuera. Adentro se hace ahora positiva y afuera es negativa. Por eso que se llama despolarización, porque se cambia la polaridad de la membrana. Y acá lo que ocurre es que los valores que alcanza la neurona en acción, ahora al interior de la neurona, los valores son de más 30 a más 40 milivolts, dependiendo un poco de la actividad de la neurona. ¿Ya? Entonces, en base a esto, que es algo que vamos a hablar mucho, se dice que los potenciales de acción, para que los potenciales de acción, los impulsos nerviosos, los impulsos eléctricos, sean transmitidos, debe ocurrir un fenómeno de todo o nada. Es como, el estímulo genera que se desencadene la acción, o no lo desencadena, porque acá es todo o nada, no hay cosas intermedias. Si se supera el umbral, ocurre el potencial de acción; si no se supera el umbral, se mantiene la situación de reposo. Entonces, cuando la membrana está en estado de equilibrio, el potencial transmembranoso es negativo, de menos 70 milivolts, y recibe el nombre de potencial de equilibrio, o potencial de reposo también se le puede decir. Si se aplica un pequeño estímulo externo, yo quiero estimular a la neurona para que reaccione, esto va a generar valores menos negativos, es decir, va a generar una despolarización. Y los efectos de estos estímulos, en la medida que se vayan acumulando, va a hacer que ese estímulo alcance un umbral.
que es el valor umbral que era menos 55 milivoltios. Hay que notar que pequeños estímulos en la neurona que no lleguen al umbral no van a generar la generación de un potencial de acción, y la única forma de generar un potencial de acción es que se supere el umbral. Entonces, un estímulo sí más grande, que genere una gran amplitud en los cambios de polaridad, va a generar un potencial de acción, pero la forma y la amplitud del potencial de acción, en verdad, no depende de la amplitud del estímulo, sino que en verdad va a depender de la frecuencia del estímulo, que es algo que lo voy a explicar después. Entonces, la aplicación de un estímulo más fuerte resulta en la misma respuesta de la membrana, y cuando el potencial de acción, cuando la neurona se despolariza, el valor específico de la neurona eléctricamente en su interior es de más 30 milivoltios. Entonces, los potenciales de acción se pueden trasladar así durante larga distancia, y así de alguna manera ocurre la comunicación celular. Este es el proceso, como les decía, fisiológico en la neurona, que explica un poco cómo nosotros podemos tener sensibilidad y podemos ejecutar tareas motrices. Entonces, las características de los potenciales de acción, todo esto que les estoy comentando, está recontra estudiado, y está estudiado qué les pasa a los tejidos en la medida, por ejemplo, qué le pasa al tejido nervioso y al muscular en distintas temperaturas, cuándo reaccionan más y cuándo reaccionan menos. Yo ahí le podría preguntar a ustedes, ¿por qué creen que el hielo es un analgésico? ¿Porque disminuye el umbral o lo eleva? ¿Qué creen ustedes? El umbral que hace aparecer el dolor, ¿se eleva o se disminuye frente a la aplicación de hielo? ¿Disminuye? ¿Eleva o disminuye? Piénsenlo. Yo me coloco hielo, ¿para qué? ¿Para subirlo o para disminuirlo? Para disminuir. Ya, obviamente yo me aplico hielo para disminuir la sensación de dolor, pero en el umbral, ¿qué le pasa al umbral? ¿Se eleva o se disminuye? Así en el gráfico, vuelvo acá. Se eleva. ¿Se eleva o baja? Se eleva. ¿Quién dijo se eleva? Yo, Catalina. ¿Por qué Catalina se eleva? ¿Cómo le podrías dar respuesta a tu O sea, por lo que noté yo, es que al elevar es mucho más ¿cómo esto? Como la altura, por decirlo. En la disminución, por lo que veo, no es como mucho. Ya, yo te entiendo un poco lo que tú estás diciendo, pero yo lo voy a explicar para que las compañeras lo entiendan. Si el umbral está acá y yo lo bajo y yo lo disminuyo, al fin y al cabo lo que va a suceder es que me va a doler más. Me va a doler más porque para que ocurra el proceso de despolarización, voy a necesitar un estímulo, poquito estímulo para que se desencadene el potencial de acción. En tanto, el frío es un analgésico porque lo que hace es subir el umbral, lo aumenta, lo eleva. Entonces, para que ahora yo pueda volver a sentir el dolor, el estímulo que debe despolarizar a la membrana tiene que ser mucho más fuerte. Entonces, por eso que el hielo, por ejemplo, es un buen analgésico, porque lo que hace es elevar el umbral de sensación dolorosa en nuestro tejido corporal. Para que puedan entender un poquito. Entonces, todo eso está recontra estudiado, qué es lo que va pasando. Y acá lo que es importante de entender es que, al fin y al cabo, el cuerpo, la manera en cómo modula la actividad, no tiene que ver con la forma del estímulo o el estímulo. En verdad, todo lo modula en base a la frecuencia. ¿Ya? Entonces, yo le voy a intentar explicar. Bueno, antes de entrar ahí por qué se modula con la frecuencia, bueno, como resultado, todos los potenciales de acción generados por una célula son todos idénticos. En verdad, todas las neuronas tienen la misma forma de potencial de acción, cambian en muy poquito. Las únicas que son más excepción en el cuerpo humano son las células de Purkinje, que son unas células que están en el cerebelo, que en vez de ejecutar una función, ellas la inhiben. ¿Ya? Ellos inhiben los actos motrices, ¿ya? Entonces funcionan de una manera distinta. Y también hay otras células que no están acá nombradas en el Power, pero que también funcionan distintas, que son las neuronas espejo. También ahí quizás lealas son del cerebelo. Entonces, todo esto se relaciona con una ley que se llama la ley del todo nada, y lo que dice es que una neurona no va a poder generar un estímulo si es que no supera ese umbral que era menos 55 milivoltios. Entonces, lo que les comentaba anteriormente,
como resultado de esta ley, la neurona puede enviar información a otras neuronas, a una célula muscular, a una glándula, pero la forma en que lo regula, en verdad, en base a la frecuencia. Entonces, imagínense, yo tiro 4 impulsos, 1, 2, 3, 4, entonces eso sería como una frecuencia lenta, y acá en este caso de abajo ya hay más frecuencia, es decir, más estímulo en un tiempo, en un poco tiempo. Y tenemos que hacer 2 actividades, ¿ya? Vamos a pensar en mantener un lápiz y en escribir. Si yo necesito, si ustedes están enseñando a escribir a un niño, están haciendo un proceso de rehabilitación, y ustedes solamente necesitan que el niño sostenga el lápiz, ¿ustedes qué creen? ¿Que la frecuencia de estímulo enviada por el cerebro es lenta o es rápida? A diferencia de cuando tenga que escribir. La frecuencia de estímulo es como el número de estímulos en el tiempo que manda el cerebro para que se ejecute esa acción. Si solamente tengo que mantener el lápiz, será una frecuencia lenta o rápida, y si yo tengo que empezar a escribir, a hacer como una figura, eso será con una frecuencia rápida o lenta. ¿Cómo creen que sería ahí el asunto? Si tengo que solamente sostener el lápiz. Si yo solamente tengo que sostener el lápiz, la frecuencia enviada desde mi cerebro, ¿será una frecuencia lenta o rápida? Lo están ahí. Profe, si no me equivoco, lento. Lento, ¿cierto? Y si yo tengo que empezar a escribir algo, lo más probable es que la frecuencia de estímulo desde el cerebro debe aumentar. Piénselo de esta manera, ¿cómo será la frecuencia de estímulo mandada por su cerebro cuando ustedes están durmiendo? Cuando están ahí acostados en la cama, ¿será lento o rápido? Eso es más fácil. ¿Lento? ¿Lento? ¿Cierto? Pero cuando ustedes empiezan a funcionar en el día, tienen que estar en la clase, conectada, prestando atención, obviamente la frecuencia de estímulo es más rápida. Entonces, ¿a qué va esta idea? De que la forma en cómo el cuerpo regula la función, al fin y al cabo, es a través de la frecuencia. Si yo tengo que hacer algo que es fácil, poca frecuencia. Si yo tengo que hacer algo que es complejo, alta frecuencia. Es muy importante esto porque al fin y al cabo así es como funciona, pero funciona principalmente en todas las actividades que realiza el ser humano en el día a día. Si usted, por ejemplo, respira, y respira solamente para estar viviendo y estar normal, lo más probable es que la frecuencia de estímulo hacia la respiración sea lenta, porque usted está en reposo de alguna manera. Pero si usted se va a correr o empieza a hacer una actividad que le genera esfuerzo, obviamente la frecuencia de estímulo de esa respiración va a ser mucho más rápida porque la actividad lo hace más compleja. Entonces, frente a actividades que son complejas, lo que hace el sistema nervioso para poder regular la actividad es mandar más impulsos, pero cambia solamente la frecuencia. El impulso, la figura del impulso siempre es la misma, con este umbral, con esta despolarización, como con esa figura que está ahí, pero la forma en cómo se regula la actividad, si va a ser simple o compleja, es principalmente a través de la frecuencia de estímulo. Y que es súper importante, en verdad, entenderlo de esa manera, porque después, dependiendo de la actividad que yo quiera conseguir con el paciente, intento un poco de determinar con qué frecuencia vamos a hacer la actividad. Es decir, por ejemplo, si un paciente tiene que estar solamente mantener una postura para que no se le caiga la cabeza, eso es un estímulo lento. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene que mover la cabeza, ya eso es un estímulo rápido. Entonces, va a determinar principalmente la prescripción de la terapia que yo voy a hacer con el paciente, cuando tengan estos problemas neurológicos. Bueno, lo último es que el flujo de información es direccional, es decir, la información entra por la dendrita, la analiza el soma y sale por el axón. Entonces, las señales se integran y si la señal sumada es lo suficientemente grande, se genera el potencial de acción. Entonces el potencial de acción siempre va a ir a lo largo del axón con una célula objetivo, que puede ser un músculo, una glándula u otra neurona. Ya acá lo leo rápido para terminar. Bueno, la dendrita y el cuerpo celular proporcionan un área superficial amplia, porque son numerosas y cortas, pero son muchas, y lo que le permite poder recibir la información de varias neuronas. Entonces la sinapsis, recuerden que las sinapsis neuronales, que es la comunicación de la neurona con otras células, solamente ocurre entre
La neurona y otra neurona, la neurona y el músculo, y la neurona y una glándula. Entonces las señales entre la neurona y otras células se comunican a través de esta sinapsis, y una de las cosas también que es muy importante destacar es que los axones del cuerpo pueden tener longitudes muy grandes. Por ejemplo, el nervio ciático es un solo axón que parte desde la vértebra lumbar y se extiende hasta el dedo del pie. Y hay otros axones que son más cortos, por ejemplo, el del nervio olfatorio que nace desde el occipital y termina en el ojo. Entonces, todos pueden tener distintas distancias, pero dependiendo de la distancia, principalmente está dado el grosor del nervio, el grosor de ese axón. Entonces, se dice que axones que son muy largos tienden a tener un diámetro mayor, y además su soma neuronal también es más grande. Tanto axones que son cortos tienden a tener un axón que es mucho más delgado en lo que es el diámetro, y con un soma que es más pequeño. Hay una relación directamente proporcional entre el largo del axón, el diámetro y el tamaño del soma. Bueno, los axones, ya le dije, la primera parte del axón que nace del soma se llama cono axónico, que vendría a ser como la porción inicial del axón en el soma. Y cuando los axones van en el camino, se van generando ramificaciones. Eso se va a recibir el nombre de axones colaterales. Y cuando el axón ya llega a su célula objetivo, a su parte final, también se divide, y se va a dividir en algo que se llaman los axones terminales. Y en esos axones terminales es súper importante porque hay una estructura tipo botón, que se llama botón sináptico, que es el que va a liberar la sustancia química que va a generar la comunicación con la neurona, con el músculo, con la glándula, que se va a llamar neurotransmisores. Y ahí hay una innumerabilidad de neurotransmisores en nuestro cuerpo. El proceso de mielinización de los axones principalmente ocurre porque la célula de Schwann, que es una célula de apoyo, una célula que no es, que es de apoyo en el sistema nervioso, se envuelve alrededor del axón y se va exprimiendo, y en la medida que se va envolviendo alrededor del axón, exprime su citoplasma, y ese citoplasma es que se transforma finalmente en la mielina. Como los axones son muy largos, y la célula de Schwann no puede ser tan larga, van a haber espacio entre células de Schwannes que van a generar un nombre que va a recibir, se van a llamar los nódulos de Ranvier. Entonces, existen axones con mielina, axones sin mielina, pero existen axones que además con mielina tienen nódulos de Ranvier, y eso obviamente permite la información más rápida, porque en aquellos espacios donde no hay células de Schwann y donde no hay mielina, que son los nódulos de Ranvier, se genera un efecto como de aceleración del impulso nervioso, o saltatorio del impulso nervioso. Bueno, busquen, hay una patología que es muy común con los procesos de desmielinización, se llama miastenia gravis. Búsquenla, intenten un poco entender por qué ocurre la patología de una patología de sistema inmune que ataca, el propio cuerpo ataca al sistema nervioso. Yo se las comento porque es muy habitual en los pacientes que pueden llegarla a ver en su vida, y en verdad es una patología que genera muchas alteraciones en torno a los procesos del fonoaudiólogo, parálisis facial, pérdida del control de la cabeza y el tórax, dificultad en la respiración, dificultad en el lenguaje, etc. Así que esa es una patología donde se explica y se entiende bastante bien estos procesos de mielinización asociados a lo que es la formación de ustedes como FON. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a ir con un Kahoot sobre la neurona a ver qué les quedó. Y bueno, y la clase que viene vendría a ser sobre compartimientos hídricos y concentración de iones. ¿Ya? Así que yo acá, bueno, me vuelvo a detener y les pregunto si quieren hacer la consulta de algo. Yo creo que quizás están un poco nerviosas de preguntar, la Catalina es la única que participa en el día de hoy, pero la vamos a ver en el Kahoot de la próxima semana, y podemos corroborar qué es lo que saben y lo que no saben, o lo que aprendieron y no de las neuronas y el axón y el soma. Y más ratito nosotros nos conectamos solamente para dar las instrucciones del trabajo, porque ya está acordado la forma en cómo vamos a trabajar. Nosotros tenemos que conectarlo a las 1:30, así que a las 1:30 le mando el link a Jennifer para que se conecten, solamente para darle las instrucciones, reiterarle las instrucciones del práctico, y que tiene fecha de entrega hasta el viernes de la próxima semana. Así que eso, no sé si quieren hacer una consulta en la clase. Nos vemos a las 1:30. Yo estoy ok por el día de hoy. Estamos listos. Parece que estamos listos. Profe, quería decirle que si para la próxima clase le puedo aumentar el tamaño de la letra al PPT, que no se ve bien.
Sí, quizá en el video no se ve bien, pero en verdad cuando descarguen el PPT, ustedes le pueden hacer así ultra zoom y lo van a ver bien. Solamente se ve chico quizás la pantalla de ustedes, pero en verdad es grande, no es pequeño. Solamente se ve pequeño en la presentación. O sea, acá se ve pequeño en la presentación del video, pero en el PPT en verdad la letra es un tamaño correcto. Pues si no sería cambiarla todo y mucho. Por eso la idea también es que ojalá tuvieran la presentación lo más rápido posible, y yo lo que les sugiero un poco es tener la presentación en el compu y ir tomando apuntes, y mirándola como mirándola o tenerla impresa si quieren. ¿Ya? Bueno, detengo la grabación, nos vemos entonces.